como dicen, eso, todo lo que empieza a terminar. Y este año vamos a dar por finalizado con la conferencia de hoy al ciclo de conferencias del Instituto de Psicoterapia Relacional, el ciclo 2022-2023. Intentamos que todas las conferencias, que todas las intervenciones sean de la máxima calidad. Dice, pero a veces no tenemos suerte. Pero esta es una de las destacadas de siempre, es decir, mucha otra gente viene, todo el mundo con gran nivel de calidad y de conocimiento y de capacidad de transmisión, pero además lo que tiene Raimundo, hoy contamos con la presencia de Luis Raimundo Guerra, lo que tiene aparte es una extremada amenidad y diversión en la exposición. Lo mismo lo voy a poner demasiado bien y luego va a quedar un poquito más flojo de lo esperado, pero vamos, sería la primera vez que ocurre tal cosa. Es decir, la intervención suya, la presentación que hizo en el Congreso de Valencia fue de lo más divertida. Bueno, él va a hablarnos de cultura y personalidad. Ya vale. Que dicen que no escuchan los de casa. Ah, ¿no? ¿Esperamos un poquito? No, creo que es una usuaria. Sí, pero el micrófono está bien activado y lo recoge bien. Bueno, seguimos con la presentación, que dentro de lo que cabe no es lo más importante. Decía Luis Raimundo Guerra, que va a dar una conferencia con el título de Cultura y Personalidad, una perspectiva actual enriquecida con el relacionalismo. Este es tal como yo lo entiendo, cultura y personalidad es un concepto acuñado para referirse a una determinada línea de trabajo y de investigación. Si no digo mal, pues sobre todo mediados del siglo pasado, gente con una inspiración antropológica importante, antropológica, filosófica importante, que es precisamente donde Raimundo más se integra y donde hemos coincidido muy a menudo con ideas parecidas y con un intercambio de pareceres, a mi entender, muy enriquecedor. Es de las personas que nos guiamos a hablar y hablar y siempre con la sensación de estar descubriendo cosas nuevas en la línea más favorable y más fructífera para nuestros objetivos dentro de lo que es el ámbito de la psicoterapia relacional. Claro, no sé si él tiene la idea de tocar ese tema, pero a mí ya me sale, y bueno, lo recoge o no, que es cuando se ha dicho lo de cultura y personalidad desde las posiciones más rancias, bueno, desde las posiciones más ortodoxas, más predominantes del psicoanálisis, se ha dicho, eso no es psicoanálisis, eso es sociología, ¿no? Eso no es psicoanálisis, eso es antropología. Bueno, yo creo que a lo que nos dedicamos también es a esto, es decir, nuestro trabajo, nuestro objeto de estudio, que es la persona, sobre todo la persona que sufre, no se puede desgajar o mejor todavía, hay que entenderla integrada en su contexto social y en su contexto cultural, y todo el que pretenda hacer solo psicología del individuo está falseando el motivo y el objeto de estudio. Luis Raimundo Guerra Cid es doctor con el grado de premio extraordinario y licenciado en psicología por la Universidad de Salamanca, licenciado en antropología cultural y social, especialista en psicoterapia por la EFPA, psicoanalista, especialista en medicina psicosomática y psicología de la salud por la Universidad de Alcalá. Es miembro de IARC Internacional y de la Junta Directiva de IARC España. No, desde hace un año y medio. No, aquí a mí me rascaba la idea. Eso sí, es miembro del IPR, yo creo que esta es la idea. Es miembro del IPR, bueno, y su instituto en Valencia es IPSA Levante, que también es una sociedad, una de las sociedades asociadas al Instituto de Psicoterapia Relacional. Autor y coautor de numerosos artículos y de 13 libros sobre psicoterapia, pareja, psicopatología y divulgación. Al final me ha entrado la idea de traer a uno más, pero bueno, solo he encontrado el último, que es temas actuales en psicoanálisis contemporáneos, es la línea de este texto que trata sobre psicoterapias
Está editado por él y por Silvia Jiménez, que creo que tienen algo que ver, aparte de ser autores comunes de varias obras, pues creo que hay cierta relación de parentesco entre ambas. Este es un trabajo de diferentes selectos colaboradores, donde aparecen varios capítulos suyos y de otros colaboradores. Con esto, más o menos, yo voy a terminar. No sé si lo de cultura y personalidad va por esa línea. Sí, sí. Cuando quieras. Pues muchas gracias, Carlos. No hace falta que encienda ningún micro, pues. ¿Se me oye? Este es el que sirve. Perfecto. Buenas tardes a todas y a todos. En este ciclo de conferencias, el psicoanálisis ante los cambios culturales, me propongo desde la antropología y la etnografía hacer hincapié en factores que son bastante importantes en la cultura y sobre cómo esta influencia al individuo y viceversa. Voy a dividir en tres partes la conferencia. La primera vamos a hablar de lo que Carlos ha comentado hace un momento sobre la escuela clásica de cultura y personalidad, porque hay elementos que a mí me parecen muy interesantes para entender incluso el psicoanálisis hoy en día. Una pequeña parte donde hablaré un poquito cómo el modelo relacional no solo está en el psicoanálisis, sino que está ya en otras ciencias establecido de forma clara, para finalizar con una metáfora entre el etnógrafo y el psicoanalista y a ver si desde ahí podemos sacar pues algunas constantes prácticas, ¿verdad?, que siempre son necesarias. Bueno, dicho esto, decir que desde que soy joven, aproximadamente desde 1993, me interesó mucho la Escuela de Cultura y Personalidad. Me ha parecido siempre realmente apasionante estudiar cómo un grupo de antropólogos que comienzan a primeros del siglo XX con Franz Boas tratan de proporcionar y dan una visión del ser humano muy diferente a lo habitual. Para comenzar ya con el método, es decir, ellos no se conformaban con estudios antropométricos o con planteamientos filosóficos acerca de qué era el ser humano, que era, digamos, la antropología reinante en el siglo XX. Yo les recuerdo que los antropólogos, los primeros que salen y hacen trabajo de campo son Malinowski y Boas, ¿no? Los demás, digamos, hay un apelativo que es bastante faltoso y peyorativo, que es ser antropólogo de salón. Entonces, lo peor que te puede pasar si eres antropólogo, que te digan que eres antropólogo de salón. ¿Qué quería la perspectiva de cultura y personalidad? Pues quería conocer los entresijos del comportamiento humano, pero desde una perspectiva más holista de la que había entonces. Así, a todos los estudios que había hasta entonces de tipo histórico, antropométrico y evolucionista, se imponía un modo de ver al antropos desde una perspectiva psicológica y, sobre todo, se pretendía entrar de lleno en si los comportamientos humanos eran biológicos o eran culturales. Para esta última cuestión fue fundamental el psicoanálisis freudiano coetáneo a todo este grupo de estudiosos que se estaba recreando en ese momento también, se estaba gestando. Por esta y otras razones se podrá afirmar que la denominada Escuela de Cultura y Personalidad surge en parte por Franz Boas, pero surge también en parte por Sigmund Freud y los psicoanalistas del círculo. Por otro lado, y prácticamente en paralelo a esto que estoy hablando, otros antropólogos, Evans, Pritchard y Seligman, le habían trasladado a Bronislaw Manilowski preguntas acerca de la universalidad de la teoría freudiana. Les interesaban factores tales como si las fases psicosexuales era algo que se veía en todas las culturas y, por ejemplo, si había Edipo a nivel universal u otros complejos de los que Freud hablaba. En caso de que esto fuera así, querían saber si era debido a factores biológicos, es decir, que estaban insertos dentro del ser humano, o a factores sociales. También les interesaba conocer si en todas las culturas se encontraba la misma simbología e incluso los mismos síntomas psicológicos. El primero que lo tiene muy claro, que es el que le traslada la pregunta, es Malinowski. Y él, a través de las investigaciones que hace en las Islas Trovian, con los troviandeses, lo primero que dice es que el complejo de Edipo no es universal. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy sencilla que se ha repetido en muchas sociedades y que muchos otros antropólogos han estudiado. Porque la estructura de los troviandeses responde a lo que llamamos en antropología un avunculado matrilineal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el que detenta el poder de distintas formas es el tío materno.
Es decir, ese papel que Freud le da al padre en el complejo de Edipo ya no se repite porque es otra figura la que lo tiene, y sobre todo, y lo más importante, luego si me quieren preguntar les comento, que los comportamientos no eran los que describía Freud, ¿verdad? Siguiendo o volviendo de nuevo con Franz Boas, diré que provocó un giro teórico, metodológico y práctico para lograr que la antropología fuese considerada como algo que no era entonces, una ciencia autónoma. Diferencialmente de los evolucionistas, Boas parte de un particularismo histórico. ¿Qué es el particularismo histórico? Es un método que, a diferencia del evolucionismo, que es muy peligroso por muchas cuestiones, ¿no?, que luego comentaré, lo que pretende es estudiar a las sociedades en su contexto. Entonces, claro, Boas, sin saberlo, estaba haciendo un planteamiento absolutamente intersubjetivo en el planteamiento de estas cuestiones. No le hace mucho caso porque lo que, insisto, prima entonces es el evolucionismo, y sí que es cierto que poco a poco va calando en cuanto a, como dice Isabel Vadillo, los freudianos americanos se van haciendo más relativistas y los boasianos se van haciendo menos historicistas. Disculpen el trabalenguas. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy sencillo. Que estos freudianos americanos, sobre todo Gardiner, ¿verdad?, que también es antropólogo, van a abandonar cuestiones sobre la universalidad de todas estas pulsiones que Freud dice del complejo de Edipo, etc. Y los discípulos de Boas van a ir experimentando y explorando otras formas de entender las sociedades. No van a ir solo con el particularismo histórico. Hay que decir que Boas pasó por auténticos problemas al rebelarse contra la política racial que Estados Unidos llevaba acumulando desde prácticamente 1890. Creo que este dato es muy interesante y muy importante, porque recordemos, pongámonos en contexto histórico, la Guerra Civil Americana, la Guerra de Secesión, termina en 1865. Como sabemos, el motivo principal de la Guerra de Secesión fue que los estados del sur se independizan por un tema económico, y el tema económico es la abolición o no de la esclavitud. Los del norte quieren abolirla, pero claro, aquí hay unos condicionantes económicos por los que los otros no quieren, entre otras. No solo hay condicionamientos económicos, ¿verdad? Hay otros, entre otras cuestiones. Y me parece una gran paradoja, porque dense cuenta que estoy hablando que 25 años después, muchos de esos generales americanos del norte, los confederados, están metidos en la política de Estados Unidos y empiezan a hacer una apartheid en toda regla, de nuevo, segregando derechos, primero a los negros, luego a todo el que no se pareciera a un estándar de lo que ellos decían que era el americano auténtico, lo cual luego, si quieren, hablamos de ello. Si atendemos al interesante estudio biográfico que acaba de publicar Charles King este mismo año, podemos concluir que Boas fue claramente segregado incluso en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde trabajaba. Pero sobre todo fue segregado por su defensa de la no existencia de razas en los humanos y otras de sus teorías y comprobaciones que no eran bienvenidas en el ambiente imperante. El problema, en mi opinión, es que a 2023 sigamos teniendo este tipo de discursos y siga ocurriendo en muchos lugares del mundo esta problemática. Las razas no existen en el humano. No existen. Los antropólogos lo llevamos diciendo décadas. Hay razas de perros, hay razas de gatos, hay razas de vaca y de caballos. Pero bueno, aparte de las razones biológicas, somos una especie que no tiene razas. Tiene unas variaciones muy puntuales, bueno, en el color de la piel y en otros aspectos, y por supuesto elementos que nada tienen que ver con cómo es cada uno. De hecho, la frase de Boas que lo terminó de matar es que lo importante no es cómo somos, sino lo que hacemos, nuestras acciones. Da igual el color y de dónde vengas. Bueno, pues absolutamente relegado, sin dinero para sus investigaciones, prácticamente no cobraba sueldo. Esto es tal cual, lo que le estaban haciendo a Franz Boas los políticos y la misma universidad por todas estas ideas que tenía.
Y ocurre algo que es poético, en mi opinión, totalmente poético. Porque resulta ser que otras segregadas, mujeres, alumnas de Boas, de la recién fundada facultad Frederick A.P. Barnard, yo les recuerdo que no podían ir las mujeres a Columbia en esa época. Entonces, se crean una escuela, justo además en frente del edificio de la Universidad de Columbia. Cuando estás allí en Nueva York es muy curioso ver eso. Y bueno, pues les dejaron estar allí, hacer algún posgrado, hacer alguna cosita, y Boas era profesor de estas mujeres que van a salvar literalmente su carrera y que van a propulsar la antropología hacia lo que hoy conocemos. Varias de ellas, en alianza con Boas, logran, por tanto, llevar sus teorías a un máximo auge, expandiéndose hacia otros planteamientos no planificados. Entre otras, cabe destacar a Margaret Mead y a Ruth Benedict, coetáneas impulsoras de toda una generación de innovadores antropólogos. He de decir que es cierto que Boas había formado una generación de antropólogos muy famosos, muy conocidos y muy potentes, como Kroeber, Lowy o Edward Sapir, pero ellos ya estaban trabajando en otros lugares de Estados Unidos y Canadá, por tanto no podían ayudarlos. Boas insta a Benedict, que es una mujer joven, es una profesora asociada que no llegaría a la treintena, a que haga un trabajo de campo con los presupuestos teóricos nuevos que él defendía. Hizo bastante trabajo de campo, pero lo que quizá uno de los más importantes es los Zuñis, las tribus Zuñis, en el Nuevo México. Estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, de Nuevo México. Y aplica el relativismo de una forma muy intersubjetivista. Porque lo primero que observa esta mujer es algo que se ha observado continuamente en muchas investigaciones durante el siglo XX. Y me encanta la frase. Cualquier comportamiento, dice Ruth Benedict, por anormal que nos parezca, Margaret Mead o no, Ruth Benedict, es adaptado en una sociedad que hay que encontrarla, pero hasta la mayor animalada que se nos pueda pasar por la cabeza, los comportamientos pedofílicos, hay sociedades en las cuales no hay una sanción social. ¿Por qué se da cuenta? La observación de los homosexuales que había en esas tribus y ve algo muy extraño. Es que nadie les persigue y que están adaptados y que allí no pasa nada. Claro, llega Margaret Mead, que es más joven todavía que Ruth Benedict. Es una veinteañera, tiene 20, 21 años y empieza a tener una relación muy profunda y muy íntima con Ruth Benedict. Incluso luego a lo largo de las décadas va a ser una relación amorosa intermitente que mantienen entre estas dos profesoras. Y ella va a ir a las islas Samoa a trabajar con los samoanos y sobre todo con las samoanas. Mead relativiza claramente la educación y el desarrollo infantil y adolescente. Mead y Malinowski llegan a conclusiones semejantes, que la biología es universal, sí, pero que hay una clara diferencialidad en cuanto a los planteamientos culturales que dan respuesta a esas necesidades biológicas. Su primer trabajo de campo lo hace con 23 años en Samoa, como digo, y estudia el condicionamiento cultural de las pautas de conducta, sobre todo de las adolescentes samoanas. Las tesis de su maestro Boas de la influencia de la cultura sobre la biología es claramente mostrada por Mead, porque en Samoa, a diferencia de lo que ocurre en Occidente en ese momento, la adolescencia no era una época tormentosa y la sexualidad era desinhibida. Yo le recuerdo que en Estados Unidos, de donde era Mead, en esa época es cuando están empezando con la ley Bostel y la ley seca. O sea, están, al contrario, están en un estado de represión continua, no solo del alcohol, sino por supuesto de la sexualidad y de las pautas homosexuales, ni digamos. Margaret Mead es autora epígona de la teoría de género, hace 100 años. Pues para Mead es fundamental observar la maleabilidad de los sexos con respecto al comportamiento cultural asignado.
Obviamente, en aquella época ya no habla de género como tal, porque este es un concepto de los 60, pero habla en los libros de personalidad o rol sexual, que es un concepto, tal y como Mead lo entiende, muy semejante a como entendemos el género hoy en día. Si alguna vez tienen a bien escuchar, creo que sí, a Almudena Hernando, puede ser que la escuchen el año que viene. Sí, va a venir. Catedrática de prehistoria, es una mujer que conoce mucho de Margaret Mead y, bueno, comenta algo que hemos leído mucho los antropólogos, ¿no? Cómo esta mujer fue perseguida a niveles insospechados. Se llegó a afirmar que había inventado sus investigaciones. Bueno, terrible, en mi opinión por su bisexualidad, simplemente. Por ser mujer y por ser bisexual, pues décadas. Y por ser inteligente. Y por ser inteligente, eso por supuesto, claro. Bueno, fue vetada durante décadas. En toda esta oda que estoy contando hay otra cuestión implicada, y es la publicación en 1913 de Tótem y Tabú por Freud. La teoría antropológica fundamental de Freud consistía también en el evolucionismo. En este texto, Tótem y Tabú habla del mito primigenio de ostentación de las hembras por parte del padre, y al tenerlas el padre, los hijos la asesinan por ello. Posteriormente, en un ritual, se lo comen y crean un tótem representativo del padre, que a la vez es un tabú. Para Freud, esto sitúa el complejo de Edipo en el centro de las acciones humanas. En este evolucionismo queda también patente la comparación de la personalidad del salvaje con la personalidad infantil, que hoy en día es un planteamiento absurdo. Por tanto, según Freud, quedan tres prohibiciones: el asesinato, el incesto y el canibalismo. Como comentaba anteriormente, ya Malinowski había dicho que esto no era así por la cuestión del avunculado. Pero llegan otros dos autores, que son Edward Sapir y Abraham Gardiner, y retoman a Freud, pero desde unos presupuestos que dejan de lado muchos de los planteamientos universales freudianos. Para mí esto es una curiosidad muy interesante, porque me recuerda el trabajo que hacen al que hizo Stephen Mitchell. Es un clivaje acerca de qué elementos del psicoanálisis nos podemos quedar para nuestros propósitos y cuáles no, que es lo que hace Mitchell cuando llega al pensamiento relacional. Pero Mitchell, aparte también de ser un señor muy inteligente, llega a este método porque utiliza un psicoanálisis comparado. Curiosamente, lo mismo que Luis Cencillo hace cuando llega a sus propias conclusiones. Psicoanálisis comparado. Pues estos autores hacen lo mismo. Retoman a Freud, hay cierta reconciliación, pero abandonando el evolucionismo, desde luego, y las teorías psicoculturales de Freud. Complejo de Edipo primigenio, todo esto que estamos diciendo. Pero no sus ideas más psicológicas, tales como la transferencia, la represión, la proyección, la canalización, etcétera, que sí que las observan de manera común en los comportamientos humanos en distintas sociedades. Edward Sapir, curiosamente, va a precognizar el papel del psicoanálisis en el futuro. Sapir tenía en cuenta el trabajo de autores sociopsicoanalíticos de esa época y de tradición interpersonal, como Horney, Erik Erikson y, por supuesto, Erich Fromm, aparte de otros muchos. De este modo, abre el complejo sistema freudiano a los efectos múltiples de las variaciones que se observan de facto en diversas culturas que son estudiadas por ellos. Desde este enfoque hubo muchas tesis freudianas en las que se estudia y se hace hincapié de la influencia de la infancia en el desarrollo de la personalidad, de variables tales como el amamantamiento, la limpieza, pautas de conducta sexual, de contacto corporal, rivalidad entre hermanos, elementos que ellos observaban que generaban variaciones caracteriales y que gestaban, de hecho, la personalidad de los adultos. Lo que importaba era, por tanto, el estudio de la relación entre infancia y adultez en las diversas culturas por cuestiones, insisto, como el desarrollo psicosexual, mecanismos de represión, cómo se relacionan la culpa y la ansiedad, la simbolización, etc. Va más allá Abraham Gardiner, que es el único de todos estos antropólogos de cultura y personalidad que es psicoanalista de profesión. Es el único que ve pacientes y luego se va a hacer trabajo de campo, ¿no? en aquella
en aquella época. También abandona la tesis del complejo de Edipo, el tema del parricidio primordial y su filogenia asociada, así como las tesis más pansexualistas. Sigue un enfoque psicoanalítico, pero de corte muy personal, porque para él la estructura de personalidad básica de los miembros de una sociedad concreta reside en lo que él denominaba las instituciones primarias y las secundarias. Las primarias serían aquellas que forman la personalidad, con cuestiones como disciplina, entrenamiento sexual, toma de pecho, destete, etc. Mientras que las secundarias serían jurídicas, creencias, los rituales, los mitos, la religión, los sistemas de tabú, etc. Para este psicoanalista, la función de las instituciones era satisfacer necesidades y mitigar tensiones creadas por las instituciones primarias. Sí que hay una obra que Gardiner coge de Freud, que es El porvenir de una ilusión, porque entiende que ahí Freud está más acertado en cuanto al sistema proyectivo que hay en la cultura. Bueno, todo este inicio es para comentar cómo todos estos autores que dan lugar a muchísimas investigaciones van planteando una perspectiva, no se dan cuenta de ello, pero van planteando una perspectiva intersubjetiva en el objeto de estudio, vamos a decir. El hecho de observar el trabajo de ellos nos lleva, sobre todo, a observar la apertura al respeto de la subjetividad del otro, por muy salvaje que pareciera o por muy extraños que nos parecieran sus comportamientos. Como hemos visto, parte de los autores de esta escuela se abren al intersubjetivismo. Nace el respeto sobre el color de la piel, las tradiciones, los valores, haciendo hincapié en la importancia contextual. Decía Benedict, como les comentaba antes, que cualquier comportamiento anormal en una sociedad puede ser ventajoso en otra. Pese a todo, hay un problema mayor, y era cómo manejar el método. De nuevo, un paralelismo con la historia del psicoanálisis. Por ejemplo, a nosotros se nos ha planteado, y se nos sigue planteando hoy en día, qué hacemos con la neutralidad, si hacemos silencio al paciente, abstinencia, etc. El método por excelencia de los antropólogos es la etnografía. ¿Y qué hacer con este método? Pues cada vez han ido tomando más calado el asunto de las relaciones sociales. Dense cuenta de la siguiente circunstancia. Habría dos formas de ver las relaciones sociales, en antropología, pero también en sociología. Las relaciones sociales son formas de interacción, donde la relación social se halla sujeta a normas y a estructuras múltiples. Es decir, está por encima la institución de cualquier relación social y del individuo, lo que responde a un modelo del antropólogo británico Radcliffe Brown, el estructuralismo-funcionalismo de Radcliffe Brown, cierto funcionalismo, al menos en parte, de Bronislaw Manilowski. Estaría en esta línea. Y otra línea que diría que la relación social es la base de la vida social. Es decir, que normas, estructuras, instituciones, etcétera, son producto de las interacciones sociales. Talcott Parsons es el principal epígono de esta línea de pensamiento. Por tanto, hay un conflicto, relación versus institución. ¿Qué es lo importante y qué marca el devenir de todos nosotros? ¿La relación o la institución? Les parecerá curioso, pero el modelo relacional no es algo que solo ha emergido en el psicoanálisis, sino que en los últimos años el modelo relacional ha emergido en la antropología y la sociología, hablándose de una antropología y una etnografía relacional y hablándose de una sociología relacional. La etnografía de la interacción se abre desde un modelo relacional con Norbert Elias, James Clifford o Randall Collins, por citar algunos, y también con las influencias de Simmel. Ha habido un giro relacional también en sociología por parte de autores como Korkuf y sobre todo Donati. Comenta Garro-Hill sobre el trabajo de Donati y la noción de relación que tiene la sociología relacionista. Dice, la noción de relación, al reconocerla como categoría cognoscitiva con entidad propia, se considera inicio y fundamento de toda realidad cognoscible. Este nuevo enfoque aúna la perspectiva sociológica y antropológica. Surge en medio del debate que pretende dar respuesta al reto planteado a la sociología moderna y posmoderna de corte funcionalista, que es quién es el hombre y cuál es su papel en la sociedad. El modelo relacional en estas ciencias sociales
es una forma de pensar que se opone a las teorías que tienen en cuenta el a priori de la estructura y el sistema. Es desde las relaciones, va a decir Korkuf, donde se construyen los sucesos de la vida social. Estos encuentros marcan los espacios de aquello que denominamos lo social. De los defensores de esta vía relacional en antropología y sociología, también están Goffman, Latour y Becker, quienes abiertamente han abrazado la idea de que la etnografía es, al fin y al cabo, un recurso que podría dar cuenta de todos estos procesos emergentes. Norbert Elias ha insistido a lo largo de su obra en cómo las relaciones que establece el individuo con otros, con las instituciones de su época, con los sectores y clases sociales, determinan su biografía particular. Y es que de las relaciones emerge la cultura con sus microculturas y transformaciones. Si queremos importunar a un antropólogo, solo le tienen que preguntar a un antropólogo para molestarle la siguiente cuestión. ¿Qué es la cultura? Al igual que si quieren molestar a un psicoanalista, han de preguntarle ¿qué es el inconsciente? La cultura no es una estructura fija que nos condiciona. Todos los psicólogos hemos aprendido, seguramente Carlos también, desde los 80, 70, que él se forma como psicólogo, ahora mismo le siguen diciendo lo mismo a los alumnos. Esto es un eje biopsicosocial. Les vamos a enseñar lo psico, que es la filosofía, ¿verdad? El jueguecito de la conducta con los gomets, lo biológico, que son los fundamentos estos de la personalidad que nos hacen estudiar en la carrera y que la mayor parte de nosotros hemos entrado en crisis, y lo social flota. Lo social está flotando y no lo termina de ver nunca uno en la carrera. Pero los psicólogos y los psiquiatras, al menos los que yo he formado, tienen la tendencia a plantearme siempre que la cultura es algo que está por ahí arriba, ¿verdad? Y que es como una especie de diosecillo que nos dice y nos determina lo que tenemos que hacer. No, esto no es la cultura. Yo, como buen antropólogo, no les voy a definir qué es la cultura, pero sí les diré que es dinámica y que se ha creado a través de las relaciones sociales y que la retroalimentamos. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un input-output constante, múltiple y dinámicamente no lineal, seguramente. Todo esto nos puede llevar a ciertos paralelismos que se dan tanto en la etnografía como en la práctica psicoanalítica. El primer concepto que es aplicable a ambas disciplinas, si entendamos esta metáfora de que el psicoanalista entra en un campo psicosomático, con un paciente de caso único, en un campo nuevo, vamos a imaginarnos que somos un etnógrafo. ¿Qué hace el etnógrafo cuando entra en un campo de trabajo? Lo primero que hace es tener una actitud de naturalidad, absoluta naturalidad. Es decir, no va engolado con un supuesto saber porque no es un colonizador, es un etnógrafo, no va a colonizar y a sacar los recursos de aquellos que estudia. Puede ir antiguamente a describir, puede ir a comprender que otras formas hay de pensamiento humano y cómo los rituales y los símbolos pueden ser tan diferentes en distintos lugares del mundo, pero siempre con una disposición amigable de compartir y de integrarse en aquello que quiere estudiar. Esto es fundamental cuando haces etnografía. Ahora ya no podemos casi hacer etnografía porque nos hemos cargado todas las tribus, ¿verdad? Hacemos otro tipo de etnografía que es más hortera, si me permiten en el comentario, menos lucida, desde luego, ¿verdad? Ustedes me preguntan, ¿y usted qué ha hecho como antropólogo? Pues mire, yo hice etnografía, la tesis doctoral, etnografía de escuela, de profesores durante 2 años, hice etnografía de la falla valenciana durante 3 años, que es muy interesante, pero claro, no es lo mismo. Pero desde luego tienes que ir con una naturalidad. Yo no puedo ir a la falla valenciana, siendo de León, decir, ay, no, mire, es que me da fobia los petardos. No me dé petardos, no me dé masclets,
No, no, al contrario, esto es como el antropólogo se integra con naturalidad, pues ganaba concursos de minimascletas, ¿verdad? La primera vez que me preguntaron, ¿y cómo es que siendo de León has ganado el concurso? Digo, porque siendo de León precisamente soy el único que he tirado toda la pólvora por encima de los masclets. Pues por eso, pero es una forma de integrarse, evidentemente. Unido a esto, el etnógrafo entra con naturalidad y con un ejercicio de no etnocentrismo constante. El etnocentrismo es lo que marca los primeros estudios antropológicos. Es decir, nosotros somos, qué palabra tan peligrosa, ¿eh? La civilización, qué peligro tiene esto. Lo que ha hecho es ser civilizados con los demás. Y ustedes son salvajes. Como ustedes son salvajes, yo primero les voy a explicar cómo tienen que rezar, qué tienen que comer, cómo se tienen que curar, etc. Porque nosotros estamos en posesión de la verdad. Este es el peligro del evolucionismo. Este es el peligro, y del difusionismo, que es otra escuela de antropología. Y este es el peligro de decir, bueno, es que no han evolucionado tanto. Dense cuenta que no he querido entrar en ello, porque si no estaríamos aquí 3 horas hablando, pero que los ideólogos, algunos de los ideólogos norteamericanos que empiezan a hacer ese apartheid en 1890, que termina, bueno, con todo lo que sabemos en el siglo XX, luego son tomados como pensadores y referencias en la Alemania nazi, porque es el mismo planteamiento tal cual, es el mismo planteamiento. Nosotros somos una raza superior, hemos evolucionado, ya sabemos lo que vino después. Es decir, el etnógrafo ha de tirar a la basura sus prejuicios culturales o intentarlo a la hora de estudiar otra sociedad. El paciente, volviendo a nuestro trabajo, acude a terapia y le empezamos a tratar y elucubramos acerca de lo que le pasa. Debemos deshacernos, obviamente, de nuestros prejuicios, ideologías y creencias. En psicoterapia, si ustedes se dan cuenta, no valen ni los prejuicios acerca de la identidad sexual, ni de lo que socialmente es correcto hacer, ni del mejor tipo de trabajo o forma de construir una familia, etcétera, que el paciente haya de llevar. Porque, al menos en nuestro planteamiento relacional, lo que entendemos es que lo importante es que el paciente vaya hacia el cambio que quiera realizar, pero sobre todo que haga cosas. Esto me recuerda precisamente uno de los libros, de los últimos libros de Carlos, la antitécnica psicoanalítica, ¿verdad? Que cuenta el caso de una paciente que no recuerdo si era un éxito laboral o un cambio que había hecho en su vida, esperaba a ver Carlos qué decía. Entonces Carlos le dice, ¿estás esperando que yo te dé un juicio? Sí. Y Carlos le dijo, no, sí. Aquí mi trabajo es que tú estés bien con las decisiones que tomas. Es que es eso. Es eso, exactamente. Otra variable fundamental es el extrañamiento. El extrañamiento. Esto es ya de la etnografía más moderna. Extrañarse del objeto de estudio. Es decir, si somos etnógrafos, ¿qué hemos de hacer? Hemos de entrar al campo que estudiamos con los ojos como platos, que se suele decir, ¿verdad? El que pueda. Yo de momento no puedo, pero el que pueda, ¿verdad? Claro. ¡Oh! ¡Qué bonito es esto! ¡Qué curioso es aquello! Hay que acercarse al otro en psicoterapia, en mi opinión, con curiosidad e incluso con incertidumbre. Sí, claro, con incertidumbre. Tenemos que tener claro esto porque nunca sabemos la repercusión del proceso psicoanalítico y de la relación que mantenemos con el paciente, jamás sabemos qué frutos va a tener. De la misma manera que un antropólogo no puede relajarse después de haber estudiado varias culturas e ir a investigar otra nueva, pagado de sí mismo y pensar que es algo muy parecido a lo que ya ha visto, el psicoterapeuta tampoco debe dar por sentado cómo el paciente se va a comportar o evolucionar pronósticamente a través de experiencias anteriores y sobre todo desde lo que teóricamente se ha estudiado. Me pregunto entre interrogaciones, sin memoria ni deseo, si es esto lo que quería, o algo de lo que pretendía decir Wilfred Bion. Otra variable que es fundamental en esta metáfora entre el etnógrafo y el psicoanalista
es la del respeto por el objeto estudiado. El etnógrafo no va devastando lo que estudia, ni desprestigiando las costumbres y ritos como si de salvajes se tratara todo aquello que ve. Esto sí, como decía antes, es lo que ocurre cuando las grandes naciones, Estado, la época de las naciones Estado, ¿verdad?, empiezan a colonizar todo lo que pueden, todo lo que no estaba colonizado en América, y destruir gran parte de la cultura y de los recursos socioeconómicos de esas sociedades. De la misma manera, el psicoanalista no ha de colonizar al paciente. Hemos de intentar no colonizarle de muchas maneras. Escucho a lo largo de la semana en las supervisiones, en los grupos de estudio, con los pacientes, una cantidad de barbaridades tremendas. ¿Cómo se suele colonizar al paciente? Pues fíjense ustedes, se suele colonizar, aunque parezca mentira, hoy en día, a través de la teoría, porque tiene que hacer lo que la teoría dice. Y a mí me sonroja, lo digo públicamente y no me da miedo, muchas veces ser psicólogo. Por cuanto se está enseñando en las universidades a nivel de posgrado, y lo que están haciendo algunos colegas, es que se les está enseñando, tal cual, que hay que ir con una bata blanca y que tenemos la razón y que el paciente ha de hacer lo que nosotros le decimos. Entonces tiene que hacer el autorregistro porque yo se lo digo. Bueno, pues si seguimos copiando el modelo médico, así nos va a ir. ¿Y por qué nos va a ir mal? Porque perdemos nuestra identidad. El psicólogo no es un médico. El psicólogo viene del filósofo. Por más estupendos que nos pongamos, que hemos aprendido a hacer unas aplicaciones técnicas, hemos aprendido medicina, sí, pero cuidado, venimos de donde venimos y está muy bien. Apunta sencillo que este mundo que el paciente percibe y vive, aunque resulte extravagante, siempre se le ha de respetar, por anormal que nos resulte, hasta su modo de ganarse la vida, o de no ganársela, como en muchos casos, así como de su manera de instalarse en la realidad. Cabe decir, en este momento de la conferencia, que creo que el respeto ha de ser bidireccional. Y lo digo por muchos de los problemas que algunos psicoanalistas están teniendo con familiares y con pacientes. Y lo digo más claramente con algunos de nuestra escuela relacional que están malinterpretando determinados conceptos del relacionismo que no tienen nada que ver con una posición masoquista en esta. Luego, si quieren, me preguntan por ello. Todo esto se relaciona con otro concepto bien conocido de las ciencias sociales y que el etnógrafo lleva a fuego, que es el de la famosa observación participante, que recoge Harry Stack Sullivan y que lleva en definitiva a una visión constructivista, una construcción participativa, que para, por ejemplo, sencillo, sería más bien una mayéutica colaborativa en último término, pero que en definitiva está tratando esta observación participante de que no tengamos esa fantasía de que nosotros no estamos participando en el análisis como nos decían los ortodoxos. Precisamente uno de los esposos que tuvo Margaret Mead, que fue Gregory Bateson, me contó personalmente Héctor Blas Laite, que fue discípulo de Bateson, que hizo un experimento, porque Bateson decía, es que claro, estamos aquí con las cámaras haciendo fotos y grabando, y yo creo que los de las tribus pues no están incómodos porque nos ven aquí a nosotros, ¿no? Entonces quiso ser aséptico y dijo, voy a dejar la cámara grabando. Cuando fue a recoger las grabaciones, se encontró que los rituales estaban todos corrompidos, porque todos estaban muy pendientes de lo que aquella cámara hacía. Le lanzaban lancitas, le hacían cosas, le hacían bailes. Total, que se cargó el ritual por dejar la cámara allí. Hasta eso, digamos, que rompió la supuesta asepsia y la supuesta objetividad. Hablar de observación participante se queda corto, por tanto, en mi opinión. Por tanto,
¿Somos participantes observadores? O, como decía Clifford Geertz, lo que hacemos es una descripción participante. Para mí, ninguna de ellas es una definición completa de lo que hacemos, ni en el análisis etnográfico, ni tampoco en el psicoanálisis con nuestros pacientes. Si me permiten, medio en broma, medio en serio, diré que somos interaccionistas interaccionantes. No hay más. Este es el método. No podemos escapar de estar continuamente interaccionando e influyendo en el otro y el otro en nosotros. Es absurdo tratar de separar con palabras algo que diga dónde está el investigador y el investigador. Creo que a estas alturas de la película ya no nos podemos conformar con esto. Precisamente, volviendo a citar a Cencillo, recordaba que la paradoja de que un psicoanalista creyera que era neutral por hacer silencio, por no reaccionar a preguntas o estados del ánimo del paciente, no está, y que era curioso pensar que estaba rompiendo de alguna manera, que estaba llevando a cabo un hieratismo, una neutralidad, cuando lo que en realidad es, lo está rompiendo totalmente, al no atender al otro, que el otro te pregunte y tú no contestes. Primer principio de la comunicación de Václavic, recuerden. Por tanto, desde estas 5 premisas, naturalidad, respeto, extrañamiento, no caer en el subjetivismo y, si me permite, el interaccionismo interactuante, que constituyen los fundamentos no solo del comienzo del tratamiento, sino de todo el proceso psicoanalítico. Para ir finalizando, ¿y cómo hacemos todo esto? Pues miren ustedes, hablando de escuelas y sus epistemologías, creo a día de hoy que la forma en cómo el modelo relacional actúa, bien seas etnógrafo, antropólogo, sociólogo o psicoanalista, te pone en la siguiente tesitura. Creo que todos los psicoanalistas relacionales somos dialíticos, bastante dialíticos de hecho. Les voy a explicar por qué. Cencillo contumazmente construye un método que en principio denomina psicodialítico. Luego hablaremos de él. Lo explica de este modo. Él era filólogo también. Dice, no le llamo psicoanálisis. ¿Por qué? Porque análisis significa literalmente soltar levantando, descomponer un objeto o fenómeno, sus elementos o partes, e ir destacando, haciendo emerger, levantar, alternativamente cada una de ellas ante la consideración reflexiva, pero no expresa el movimiento dinámico que el proceso terápico implica. Más bien connota el estatismo de una consideración intelectual que deja al objeto y cada uno de sus componentes en su ser, sin transformarlos. Dice Cencillo, de ahí la norma freudiana y lacaniana de no intervenir lo más mínimo, ni siquiera dialogalmente, en la marcha de las sesiones, de modo que el material y el paciente aparezcan en una objetividad pura, dejada a sí misma. En diálisis, en cambio, añade el concepto de disolución en sus elementos. El matiz de su resolución es un proceso dinámico, y aquí viene lo importante, y canalizador, a través, lo cual connota evidentemente sucesión de fases y por lo tanto proceso. En mi opinión, el concepto de diálisis es ante todo canalizador. En sentido lato, podríamos pensar que canaliza el proceso. Sí, canaliza el proceso. Y el proceso, decía Cencillo, tiene su base en la relación terapéutica y en todos los múltiples efectos que se van a ir viendo en esa relación. ¿Cómo desahogamos al paciente? Con un diálogo mayéutico, la mayéutica colaborativa, la misma idea que Joan Coderch, por cierto, traslada en sus libros. Sí, la forma como trabajamos los psicoanalistas actualmente es dialogando, es un diálogo. Este es el giro relacional que está ocurriendo en las ciencias humanas y en el psicoanálisis contemporáneo. Devolver al otro lo que ha pasado por nosotros mismos. Siempre devolvemos lo que ha pasado por nosotros mismos. Esta es una etnografía relacional también, algo basado en que la realidad reside en la relación y sus productos solo vienen de ahí. Concluiré diciendo que la metáfora del etnógrafo y del psicoanalista conlleva a una diferenciación, y es que nuestro trabajo es con pacientes. Es un campo etnográfico donde el otro está esperando una mitigación de la angustia o una explicación de aquello que le inquieta. Quiere paz, y nosotros tenemos la labor
de propulsar el deseo de cambio del paciente. Nos implica, por tanto, personalmente en el sentido literal de la expresión, pero es el camino que hemos elegido y vale, por tanto, la pena aceptar el reto. Muchas gracias por su atención.